Hola, buenos días a todos. El volumen total de primas de Latinoamérica ascendió a unos 160.000 millones de dólares en el año pasado, lo que representa aproximadamente el 3,5% del volumen total de primas a nivel mundial. Este porcentaje se ha venido incrementando de forma significativa y sostenible a lo largo del tiempo, lo que representa y confirma la fortaleza y potencial del sector asegurador de la región. Hoy tenemos la suerte de contar con 3 empresas líderes que ayudan y contribuyen de forma significativa a este crecimiento. Comenzando por la izquierda, tenemos a Guillermo. Guillermo representa a Avianca. A continuación, Gianfranco, que representa a Arauco, empresa líder en Chile. Y Ricardo representa a Grupo México, empresa líder en México. Comenzaré la mesa redonda contando y dando detalles de cada uno de los ponentes y las empresas que representan para luego más adelante lanzar las preguntas. Guillermo Pardo representa a Avianca. Avianca es una empresa de transporte de pasajeros, de carga y tiene también un programa de lealtad y actividades relacionadas con el turismo, la ingeniería y servicios de mantenimiento especializados. La compañía de transporte de pasajeros opera una flota de más de 181 aviones, atiende a más de 100 destinos en 28 países a través de 170 rutas y más de 6.000 salidas semanales. A la fecha, la empresa de transporte de pasajeros representa el 80% de ingresos consolidados del grupo Avianca Holding. La unidad de carga es también muy importante y da servicio a un centenar de destinos. Es la línea aérea de referencia en el aeropuerto de Bogotá y uno de los jugadores más importantes en el Aeropuerto Internacional de Miami. Guillermo es arquitecto de la Universidad Javeriana y especialista en gerencia estratégica de la Universidad de La Sabana en Colombia. Tiene formación en desarrollo personal y organizacional, gestión de riesgos y sistemas de gestión. Desde diciembre de 2017 ejerce el cargo de Director General de Seguridad Integral, Riesgos y Cumplimiento para Avianca Holdings. Anteriormente ha sido Director de Seguridad para Aviación Civil y Corporativa. Durante su trayectoria de más de 16 años en el sector aeronáutico, ha diseñado e implementado proyectos estratégicos relacionados con gestión de riesgos, seguridad y compliance, que implican procesos de cambio organizacional. Gracias, Guillermo, por acompañarnos hoy. Gianfranco representa a Arauco. Arauco es una compañía global y diversificada que está presente en el mercado forestal, celulosa, maderas, paneles y energía limpia y renovable, ofreciendo una amplia variedad de productos de calidad para la industria del papel, la construcción, el embalaje y la energía. En la actualidad, Arauco cuenta con 47 instalaciones productivas en 11 países, incluyendo Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Canadá, México y algunos países de Europa. Tiene además 1,8 millones de hectáreas de patrimonio forestal en Sudamérica, más de 17.000 trabajadores y más de 4.400 clientes en los 5 continentes. Es el segundo productor a nivel mundial de celulosa y el segundo en paneles. Además, está entre los 10 mayores productores de madera aserrada a nivel mundial. Gracias, Gianfranco, por venir. Ricardo representa a Grupo México. Grupo México es una empresa líder en producción de cobre, transporte ferroviario e infraestructuras. Con más de 80 años de existencia, ha evolucionado y se ha diversificado para convertirse en una empresa estable, siempre a la vanguardia tecnológica, lo cual la convierte en uno de los grupos económicos más importantes de Latinoamérica. El grupo tiene operaciones en España, Estados Unidos, México y Perú, así como proyectos en Ecuador, Argentina y Chile. Americas Mining Corporation es la división que agrupa a las operaciones mineras del grupo. Es una empresa líder de cobre a nivel mundial, que representa el 75% de las ventas del grupo. Entre sus actividades está la exploración, explotación y obtención de minerales, metales y otros subproductos, los cuales se comercializan en diferentes mercados y sectores industriales en el mundo. Con 15 operaciones mineras y 52 fundiciones, refinerías y otras plantas, es el primer productor de cobre en México y Perú,
el tercero en Estados Unidos y el tercero a nivel mundial. Estima un crecimiento de la producción del 80% en el año 2025. Ricardo es ingeniero industrial por la Universidad de Lima y máster en Administración de Empresas por la Universidad de Melbourne, en Australia. Ricardo, desde 2016, es Risk Manager Corporativo de Americas Mining Corporation, que es la división minera del Grupo México, y actualmente tiene a su cargo la gestión y transferencia del riesgo de sus operaciones en Perú, México, Estados Unidos y España. El volumen de primas administrado por la división de minería supera los 80 millones de dólares y para las 3 divisiones del Grupo México supera los 100 millones de dólares. Los activos asegurados superan los 30 billones de dólares. Con estas 3 personas tan importantes que representan a 3 economías tan importantes para el grupo en Latinoamérica, la primera pregunta que lanzo al grupo es información sobre la situación económica de los países, de vuestros países en los que estáis principalmente: Chile, Colombia y México. ¿Quién? ¿Guillermo? Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Qué interesante estar acá. De Colombia, ¿qué les puedo decir? Estamos atravesando por una situación retadora. Un país de más de 40 millones de habitantes, proyectando un crecimiento entre el 3.5% y el 4% para el 2019. Sin embargo, con un primer cierre, el primer Q del año, que llegamos a un 2.8, es decir, cumpliendo por debajo de lo que nos habíamos proyectado. Las calificadoras de riesgos nos dan con una perspectiva estable para este año. Sin embargo, ven temas retadores para el 2020, temas fiscales que pueden ser retadores. Para quienes no conocen un poco de Colombia, pues estamos en todo un proceso de implementación de acuerdos de paz, lo cual al final termina trayendo unas repercusiones en el tema económico, y tenemos unos temas de corrupción, yo creo que bastante críticos, que venimos trabajando como país. En términos geopolíticos, una situación particular con lo que tiene que ver con nuestra relación con Venezuela y cómo eso ha afectado al final el tema económico, y el tema político ha generado incertidumbre. Y lo que tiene que ver con la industria de la aviación, viviendo un escenario muy particular, con incrementos del petróleo, y adicional, pues viendo que la TRM, la tasa representativa del mercado, viene subiendo, y hemos llegado a puntos casi históricos como estuvimos en el 2016. Eso hace que el panorama sea retador para Colombia y para la industria de la aviación aún más. Gracias. Gianfranco. Bueno, también muchas gracias por invitarme a esta jornada. Ha estado increíble, y agradecer el esfuerzo anoche por la lluvia. Realmente una dedicación de la gente impresionante para hacer que las cosas funcionen. Bueno, con respecto a Chile, Chile es una economía, digamos, estable, reconocida dentro de Latinoamérica como de buen ingreso per cápita, uno de los mejores ratings, de instituciones sólidas. Y si uno la mira desde afuera, vería que las cosas están relativamente bien. Un desempleo del 6,5%, inflación contenida entre 2 y 3%, un balance fiscal saludable, pero el crecimiento ha estado bajo lo esperado, está cerca del 3%, y la gente estaba con expectativas de mayor crecimiento. Sostuvimos una alternancia en el poder entre gobiernos de izquierda y derecha bastante peculiar. Tuvimos a Bachelet 1, después Piñera 1, después Bachelet 2, Piñera 2, y el último gobierno de Bachelet tuvo un promedio de crecimiento muy bajo, de alrededor de 1,5%. Entonces, cuando llegó Piñera, que es de derecha, había muchas expectativas de que venían los tiempos mejores. Ahora sí que sí, Chile podía crecer mucho más. Y lo hizo. El año pasado creció alrededor del 5%, poco por cambio de expectativas de gobierno, pero ya entrando a este año 2019 el crecimiento cayó mucho, alrededor del 3%, su popularidad ha caído y ha tenido muchos problemas en pasar las reformas que quería hacer, reforma tributaria, de pensiones,
porque no controla el Congreso y ha tenido mucha oposición. Eso ha hecho que se frenen las expectativas, el consumo caiga y también aparejado a que Chile es una economía muy abierta, está muy expuesto a lo que pasa en el mercado, especialmente en Asia. Y este conflicto comercial entre China y Estados Unidos le ha pegado mucho en el precio del cobre, en nuestro caso en el precio de la celulosa. Eso ha hecho que el tipo de cambio se devalúe un poco y la expectativa sea que este año va a ser mucho más difícil de lo que se esperaba. Con respecto a Arauco, nosotros somos una empresa que tenemos el 70% de los activos en Chile, pero nosotros vendemos menos del 10% en Chile. Vendemos mucho, casi todo exportación. La celulosa es un mercado global. Y estamos últimamente bien afectados con el peso de celulosa en China, que ha caído también por esta guerra comercial. Gracias, Gianfranco. Ricardo, ¿nos puedes contar la situación en México? Sí, gracias igual y buenos días. Escuchando a Gianfranco y Guillermo, creo que estamos también en una situación algo similar, muy a la expectativa. Sí creo que la situación económica y política en México está un poco más complicada a partir del cambio de régimen que hubo en diciembre del año pasado. El año pasado la economía creció a niveles del 2%, por debajo de lo esperado. Para este año se está estimando un crecimiento menor al 2%. Las calificadoras han bajado la calificación del país y otros elementos como la incertidumbre que está causando la política económica a raíz de este cambio de régimen y de algunas decisiones un poco populistas del nuevo gobierno han hecho que los inversionistas estén muy a la expectativa de lo que pueda pasar en la economía. Sumado a eso, ha habido una reducción en la producción de petróleo, ha habido una reducción en el consumo interno y en la inversión pública también, lo cual pone al país en una situación algo complicada, a pesar de haber sido una economía estable en los años pasados. Es una economía muy grande. A nosotros como grupo obviamente nos afecta mucho porque la mayoría de nuestros ingresos son generados en México y estamos muy expuestos por el tema de minería a este tipo de decisiones, muy a la expectativa de qué van a pasar con las concesiones mineras. Hubieron muchas amenazas en campaña sobre que iban a ser revisadas y de ser revisadas nos ponen en una situación muy complicada. El grupo ha reaccionado felizmente a la diversificación de las operaciones que tiene, volteando hacia los otros países. Se está viendo mucho la inversión en Perú especialmente. Hay cerca de 8.000 millones de dólares en proyectos para los próximos 3 años en Perú, pero Perú tampoco se salva de la situación de incertidumbre que es un poco similar a la de España, a la de México, donde vemos un poco complicada la aprobación de estos proyectos. Creería que va a ser un año interesante y según cómo se vayan desarrollando las decisiones de esta política económica, vamos a poder tener mayor claridad sobre la forma de hacer negocios en México. Gracias. A continuación nos gustaría hablar del mercado de seguros. El mercado de seguros de riesgos globales puede ser, nos parece que es muy global, muy internacional y muy uniforme en todos los países. Sin embargo, no es así y está muy afectado y muy condicionado a las particularidades locales de cada país. Nos gustaría que nos contarais cómo son las particularidades del mercado de seguros en cada uno de vuestros países y qué acontecimientos más importantes ocurren y han ocurrido en el último año. Guillermo. Pues bueno, digamos que mirando en cifras el mercado, lo que vemos es que ha tenido un crecimiento cuando hablamos de primas que se han emitido alrededor de un 6%. Sin embargo, cuando vemos lo que tiene que ver con el indicador de penetración, hablamos entre primas sobre el Producto Interno Bruto, estamos alrededor de un 2.82%. Eso nos ubica como un país de crecimiento intermedio en la región. No somos de los más sobresalientes, no estamos entre los del crecimiento más bajo, pero digamos que podemos hacer mucho mejor la tarea. Hay países como Chile, como Brasil que están por encima de nosotros y otros como México y Perú que somos más parecidos con ellos. En general, lo que vemos y vemos desde una empresa como la nuestra es
cada vez más conciencia con ciertos riesgos y ciertas tendencias que hay en el mundo, temas de preocupación como ciberseguridad, temas de preocupación como temas ambientales que no lo eran en el pasado y que están haciendo que nosotros como organización exploremos en conjunto con las empresas aseguradoras alternativas para ver cómo manejamos estos nuevos retos en el tema de la aviación, el tema ambiental, el tema de emisiones de carbono es un tema retador y estamos explorando alternativas para ese propósito. Y con respecto al tema de ciberseguridad es una preocupación grande y también estamos mirando qué podemos hacer y qué alternativas nos ofrece el mercado. Gracias. Gianfranco. Chile. Bueno, Chile es un país, yo diría, bastante desarrollado en términos de seguros en Latinoamérica. Tiene que ver un poco con el ingreso per cápita. Es bastante competitivo, deben haber alrededor de unas 20 compañías de seguros que se disputan un mercado que creo que en seguros generales fue alrededor de $4 billones el año pasado, con un crecimiento también de alrededor del 7%. Y yo diría que lo que caracteriza a Chile con otras economías es el riesgo catastrófico. Nosotros, como ustedes saben, somos famosos por nuestros terremotos. Tenemos el mayor registrado en la historia en Valdivia el año 60, creo que 9,2. Tuvimos el año 2010 un 8,7 que nos afectó especialmente a nuestra compañía. Tenemos erupciones volcánicas, inundaciones, incendios forestales. Y por si fuera poco, ya nos faltaba una figurita del álbum. La semana pasada tuvimos un tornado, que es algo que no se veía en Chile hace como 200 años. Entonces ya tenemos todos los desastres naturales en Chile. Entonces yo creo que la cultura de seguros está bastante desarrollada. Compañías como la nuestra y la industria minera tienen que salir a buscar seguros afuera de Chile por la capacidad que necesita para cubrir esos seguros. Así que por eso tenemos que ir a mercados internacionales. Pero diría yo que la base es esa, el seguro catastrófico que afecta a Chile casi todos los años. En México la particularidad de la industria del seguro es que tiene también un componente fuerte de catástrofes naturales por la parte de terremotos y huracanes. Está muy orientada hacia la industria productiva y hotelera por la gran cantidad de desarrollo de hoteles en línea costera que tienen y una exposición importante. Están todos los jugadores del mercado, tanto a nivel compañía de seguro como brokers, intermediarios, asesores. Sí tiene muchísima capacidad de crecimiento. La penetración del seguro en México es alrededor del 2%. Para nuestro caso, en la gran industria, todavía no se consigue mucha capacidad local, por lo que nos apoyamos mucho en el mercado internacional. Tiene muchísima influencia de mercado internacional, creería yo, fuera de Estados Unidos, o sea, no relacionada con Estados Unidos, sino más con los mercados europeos. Y sí se está sintiendo un endurecimiento, como hemos venido hablando en estos días, también localmente, ¿no? A raíz de los últimos eventos. Gracias. Vamos ahora a tocar el tema de gerencia de riesgos. Vosotros sois gerentes de riesgos, empresas muy importantes, y me gustaría preguntaros cuál es vuestro mayor reto. ¿Qué os preocupa y cómo enfrentáis vuestro trabajo cuando tratáis de inculcar la cultura de gerencia de riesgos en vuestras empresas? ¿Empezamos por ti, Guillermo, también? Bueno, parte de las grandes preocupaciones con respecto al tema de gestión de riesgos, como lo vemos o como yo lo veo, están muy ligadas al tema de cultura de la gestión del riesgo. Y la cultura de la gestión del riesgo va muy de la mano con un tema de cultura de seguros. Al final, como todos sabemos, los seguros son una de las opciones que tenemos al gestionar el riesgo, transferir el riesgo. Podemos aceptarlo, eliminarlo, mitigarlo o transferirlo. Pero el gran reto, por lo menos en la organización para la cual yo trabajo, es lograr que se entienda, primero, que la gestión de los seguros o que los seguros van más allá que simplemente negociar una prima, que detrás de un tema del seguro está todo un tema de gestión de riesgos y que la organización debe al final trabajar en cerrar ese ciclo de aprendizaje que se genera cuando se le mitiga una situación.
Cuando nosotros tenemos una situación, un siniestro que afecta a la póliza, al final no es otra cosa que un evento que se nos materializa y que debería hacer todo el ciclo de gestión de riesgo al interior de la organización. Pero ¿con qué nos encontramos? Con una organización que nos siente a todos los niveles que el tema de riesgos es importante, que en la línea los dueños de los procesos nos sienten que es su responsabilidad gestionar los riesgos. Y este se vuelve un reto complejo porque es cambiar una mentalidad de años en donde los riesgos eran un problema de la gerencia o la dirección de riesgos, a pasar a una cultura en donde la gestión del riesgo es un problema o una responsabilidad de todos, y por ende todos tienen que trabajar en mitigar los riesgos, generar controles y hacer que sus procesos sean más seguros. Este es uno de los grandes retos que vemos al interior, es cómo empoderar a lo que nosotros llamamos la primera línea de defensa, la gente que está al frente de la operación, la gente que está tomando decisiones, que gestiona sus procesos, cómo hacer que ellos lo hagan de manera responsable, de manera segura, en cumplimiento y al final gestionando los riesgos adecuadamente. El gran reto para nosotros está ahí y por eso al final todo el plan que venimos desarrollando está basado en la cultura, cómo cambiar los comportamientos de las personas que hacen parte de la organización. Y pareciera algo sencillo, pero toma tiempo y en eso estamos. Gracias. Bueno, yo diría que el tema riesgo no es fácil de avanzar en la compañía porque es un tema bastante árido, sobre todo lo que tiene que ver con la parte más formal, digamos, hacer fichas de riesgo, mapas de riesgo, eliminar, o sea, describir los controles. La verdad que nadie llega feliz al comité ejecutivo cuando toca comité de riesgo, digamos, que yupi, me toca comité de riesgo hoy día, ¿no? Porque es un tema bastante fome cuando no se ha visto el riesgo materializado hace poco. La ventaja de nosotros es que hemos tenido siniestros grandes, más o menos recientes, de este terremoto del 2010 que les contaba. Arauco sufrió una pérdida que hasta ahora es el récord de la industria aseguradora en Chile, una indemnización de $530 millones, con lo cual sufrimos en carne propia un siniestro grandote. Todavía tengo el cheque en mi oficina, esos cheques como de golf, así que te pasan. Y bueno, y por eso la prima subió mucho y tuvimos que retener bastante para lograr la cobertura, porque después tuvimos un incendio, un año después un incendio en una planta. Entonces, para nosotros fue bastante fácil inculcar el tema del riesgo porque no tuvimos ese problema típico que la gente de las plantas puede decir, ¿qué te preocupa si el seguro paga? Porque aquí nos dimos cuenta que al tener deducibles altos de $20 millones y al demostrarles que la prima subió 3 veces, siendo que en realidad no paga tanto el seguro. Si tú tienes un siniestro con un turbogenerador de $15 millones, lo paga la planta. Entonces ahí fue mucho más fácil inculcar y aprobar las inversiones necesarias para mejorar el estándar de riesgo y producir la formalidad de los comités de riesgo. Y ahí yo creo que algo que ayuda mucho es darle visibilidad al directorio como una buena práctica de governance de los riesgos principales de la compañía. Una vez que uno lo sube al directorio y establece los controles clave y le pone nombre a cada control en la compañía, la gente se mueve mucho más fácil. Si tú sabes que el directorio tiene tu nombre asociado a un control, te vas a preocupar mucho más si ese control falla. Entonces, la verdad para nosotros fue fácil, pero por la razón de que tuvimos muchos siniestros y era reciente el efecto que tiene no controlar algunos riesgos. Por supuesto, un terremoto no es algo que uno pueda prever, pero sí puede trabajar en las estructuras, en los planes de recuperar la producción, los repuestos clave, y eso ayuda cuando uno tiene un evento reciente. Si uno nunca ha tenido un siniestro, la gente te puede decir esto nunca va a pasar, nunca se va a materializar, ¿para qué te preocupas? Tengo otras cosas más importantes que hacer, porque la verdad nadie tiene tiempo para estar llenando fichas de riesgo, estableciendo controles, escribiendo un business continuity plan. Nadie tiene ganas de hacer eso, pero cuando el riesgo es reciente se hace mucho más fácil. Gracias. Gracias. Para nosotros en el grupo el reto yo creo que viene precisamente del crecimiento en el modelo de maduración de gestión de riesgos. Como yo lo veo personalmente, hemos estado evolucionando en los últimos años de ser principalmente compradores de seguros o renovadores de seguros hacia un esquema más de gestores de riesgo.
Entonces yo veo el reto principal, y coincido ahí con Guillermo, en traer la parte de seguros como una parte de control del modelo de gestión de riesgos y no como un área de administración exclusiva de seguros. Conocemos en nuestra industria, por la exposición que tenemos principalmente de nuevo en minería, riesgos del tipo reputacional y medioambiental, algunos o la mayoría de ellos no asegurables, tendrían y tienen un impacto muchísimo mayor de los riesgos que podemos trasladar a una póliza de seguros. Y el hecho de que no sean correctamente identificados nos pone en una exposición muy alta. La otra complejidad que trae el manejo de los seguros y de los riesgos en nuestra operación es que teniendo operaciones en 4 países diferentes, con culturas diferentes y dentro de esos en regiones distintas, hace que sea muy complejo traer un estándar para la corporación que podamos elevar a la dirección, y eso es una de las tareas más complicadas que hemos tenido en los últimos años. La empresa está muy enfocada en la eficiencia operacional y ha logrado destacar por su eficiencia operacional, pero debemos crear ese valor para el área de gestión de riesgos hacia la operación y que nos vean como socios en sus objetivos, ya que, y ahí coincido con Gianfranco, la enseñanza o la lección aprendida del siniestro es una de las más caras, ¿no? Afortunadamente hemos tenido un ratio de siniestralidad muy bajo en los últimos años, hasta el año pasado, del 5%, y hemos tenido un evento de lluvias reciente que nos ha cambiado ese ratio, y eres muy recordado y muy nombrado cuando hay un siniestro sobre la mesa que quieren que se pague, ¿no? Entonces, no queremos serlo solo en el caso de siniestros, sino en toda la parte de prevención, identificación, gestión y control de los riesgos. Y eso es lo que veo en la actualidad para una empresa de esta dimensión como uno de los principales retos. Muy bien, gracias. El tema más importante, el tema principal de estas jornadas internacionales es la excelencia en la gestión técnica y operativa de los riesgos globales. Vosotros sois asegurados muy importantes para nosotros, y me gustaría preguntaros qué significa para vosotros la excelencia en la gestión técnica y operativa, qué buscáis de vuestra aseguradora líder y qué consejos nos dais al sector asegurador para poder alcanzar esta excelencia en la gestión técnica y operativa de los riesgos. Guillermo. Bueno, ayer cuando escuchábamos las presentaciones, la apertura de estas jornadas, ustedes hablaban algo que hace mucho sentido, y es la importancia del cliente. Cómo al final todo el trabajo que ustedes hacen gira en torno al cliente. En eso nos parecemos mucho. Avianca es una empresa que ha definido en su direccionamiento estratégico que el cliente es el centro, principio y fin de todo lo que hace. Y lo que veo es que hay unas oportunidades inmensas. Partiendo de lo que hablábamos anteriormente, de cómo al final el tema del seguro es una parte fundamental dentro del ciclo de riesgos, creo que empresas como Mapfre pueden generarnos propuestas y generarnos mucho más valor trabajando de la mano con nosotros. En el caso de la aviación, es una industria supremamente especializada, altamente regulada, y creo que ustedes nos vienen dando un acompañamiento importante, pero hay una oportunidad inmensa en meterse mucho más en lo que es la operación, en la realidad del negocio, entender el negocio de una manera más cercana, y con el expertise que ustedes tienen podernos generar mucho más valor, transferencia de conocimiento, asesoría especializada, poder trabajar mucho más de la mano y lograr que organizaciones como estas vayan más allá simplemente un tema de negociación cada vez que hay que renegociar la póliza, sino lograr objetivos de otro tipo. En el caso nuestro, para ponerles un ejemplo, nosotros trabajamos temas que parecen muy sencillos, pero cada golpe que se le genera a una aeronave son miles o millones de dólares. Y ahí el trabajo mancomunado con el asegurador es fundamental. Cómo traemos buenas prácticas de otros lugares, cómo miramos qué está haciendo una aerolínea líder en el sector para mitigar un riesgo de golpes, y al final cómo bajamos la siniestralidad. Pero bajar la siniestralidad amarrado
a trabajar desde una perspectiva proactiva, no esperar a que se nos materialicen los riesgos para poder implementar acciones. Y ahí creo que podemos hacer un trabajo muy cercano, trabajar muy de la mano, y seguro es un gana-gana. Ganamos nosotros como asegurados, pero ganan ustedes también como una empresa que se acerca mucho más a su cliente y da mejores resultados. Sin duda, gracias. Sí, solo para agregar, yo diría que aparte de lo que siempre se agradece, que es mejorar los procesos internos de las compañías de seguro, que la póliza te llegue rápido, que no tenga errores, por supuesto que los siniestros se paguen rápido. Yo diría que una parte clave para la gestión de riesgo de las empresas son las recomendaciones que hacen las compañías de seguro en las visitas de ingeniería. Y yo diría que ese conocimiento, esa interacción que se produce cuando se hace una visita a una planta, es muy importante para uno cómo maneja el riesgo, cómo prioriza las inversiones. En ese sentido, es muy importante que la compañía de seguros conozca el negocio, conozca la compañía, las plantas, y te pueda hacer unas recomendaciones que tengan sentido, que no sean una locura, que sea mucha inversión, que al final desmotive a la empresa en cuanto a mejorar su estándar de calidad en seguridad. Y lo otro, yo creo que de cierta forma hacer algún benchmark de incidentes. Si uno tiene un deducible alto, seguramente hay pocos incidentes que pasan a la compañía de seguro. Si uno pudiera compartir los amagos de incendio, los problemas operacionales que tiene y con otras compañías del rubro y aprovechar el conocimiento de la compañía de seguros, quizás aportaría a reducir ese riesgo y mitigarlo en las plantas que no tienen. En la gestión técnica, nosotros como grupo sí reconocemos el aporte de Mapfre y el interés en el conocimiento de esta parte técnica. Son pocas las aseguradoras, yo creo, que tienen ese ímpetu de visitar nuestras operaciones o que lideran la iniciativa de visitar nuestras operaciones. Nos gusta llevarlos, nos gusta que las conozcan. Sabemos que la gente de operaciones sabe hacer muy bien su trabajo, y a la vez necesitamos socios con ese mismo nivel de expertise técnico que pueda traer recomendaciones a la mesa. Sí vemos que es necesario aterrizar esas recomendaciones en el sentido del manejo de expectativas de cómo afectan o cómo incrementan o reducen nuestro nivel de primas. Eso es algo que es importante trasladar hacia la operación para que puedan ser, como mencionaba antes, socios en este objetivo. Como les decía, reconocemos en Mapfre ese aporte técnico y ese interés en el conocimiento. Y en la parte de la eficiencia operativa, yo creo que ahí es importante considerar los diferentes elementos que componen toda esta cadena de seguros, ¿no? Desde los reaseguradores, aseguradoras, brokers intermediarios, clientes y algunas otras ramas, más la diversificación que tenemos entre los países, hace que el tener todas las partes alineadas sea súper importante. Los procesos de cada una de estas partes son muy particulares, y la suma de esos procesos hace que a veces los tiempos y de nuevo el manejo de las expectativas pueda tener mayor relevancia. Entonces, en la parte operativa también reconocemos una mejora dentro de la parte técnica, dentro de los procesos que nos están ayudando a alinear todas estas partes de la cadena, ¿no? Gracias. Bueno, digitalización, transformación tecnológica, innovación. ¿Cómo veis el futuro de vuestro rol de gerentes de riesgo? ¿Cómo creéis que va a evolucionar en el futuro con todas estas nuevas tecnologías? ¿Y cómo creéis que van a ser los riesgos que vais a tener que gestionar en el futuro? Pues bueno, decía el CEO de Avianca, que se retiró hace un mes, pero decía que su visión de este negocio era tener una empresa digital que volaba aviones. Y era un concepto bien diferente, porque al final somos una empresa que gira, como les decía, en torno al cliente, pero una empresa eminentemente digital. Las aeronaves hoy en día son temas de pura tecnología. La cercanía con el cliente, el conocimiento del cliente se hace a través de plataformas tecnológicas.
facilitarle la vida a cada uno de ustedes para poder viajar de manera segura, pero de manera eficiente, significa interactuar permanentemente con nuevas soluciones de tecnología. Obviamente, al tomar una decisión de este tipo y irnos por una vía digital, pues se abren unas puertas que hay que empezar a revisar. El tema de ciberseguridad es una de nuestras grandes preocupaciones. Adicional al tema de ciberseguridad, muy relacionado, temas de nuevas regulaciones que tenemos y que son regulaciones estrictas, con multas fuertes, como todo el tema de privacidad de datos personales, todo el tema de PCI para tarjetas de crédito y al final todo lo que tiene que ver con el tema de controles para cumplir con temas tan sencillos como el tema de SOX para la Bolsa de Nueva York. Entonces, al final, tenemos que trabajar permanentemente en estar identificando los riesgos de todas nuestras aplicaciones, de nuestras redes, de nuestras plataformas, y por ende el tema de seguridad de la información ha tomado una mayor relevancia al interior. Y eso, como les decía, va muy de la mano, o puede ir muy de la mano con ustedes o con el sector asegurador, porque al tener nosotros claramente definido que uno de nuestros riesgos corporativos está relacionado con el tema de ciberseguridad o con estos temas que les estoy nombrando, con el tema de obsolescencia tecnológica, que cada vez es más evidente, cada vez el tema de obsolescencia es un ciclo que es mucho más rápido y que nos genera mayores vulnerabilidades, pues es fundamental mirar cómo podemos mitigar el riesgo al interior y cómo podemos transferir parte de estos riesgos apalancándonos en el sector asegurador. Es un reto complejo. Cuando uno mira aviones como los que tenemos nosotros, el 787 es un avión eminentemente tecnológico que podría aterrizar solo, que hace 1000 cosas solo, pero todo basado en tecnología. Y por ende tenemos programas de seguridad de la información, inclusive enfocados a nuestras aeronaves, buscando mitigar riesgos que pueden aparecer a partir de esta nueva tecnología, como lo son nuestras aeronaves de última generación. Gracias. Franco. Todas las empresas están tratando de iniciar este camino de transformación digital. Incluso las empresas como la forestal o la minera, que uno las vería menos expuestas a este riesgo de transformación. Uno dice, nosotros tenemos activos fijos, árboles, difícil digitalizar eso. Pero la verdad que si uno no inicia ese camino rápido, en algún momento la exponencialidad del cambio te pilla y te puede transformar tu industria. Y nosotros estamos iniciando ese camino, estamos con un equipo de transformación digital. Pero me quería centrar en la aplicación de tecnología a la reducción de riesgo, porque tenemos un caso bastante interesante. Nosotros estamos expuestos a los incendios forestales. Nuestro principal activo son las plantaciones forestales. El año 2010 hubo unos incendios forestales muy grandes en Chile que consumieron alrededor de 400.000 hectáreas. En el caso nuestro, nos afectaron a 72.000 hectáreas de plantaciones. Fue una pérdida de 180 millones de dólares. Para que se hagan una idea, el seguro cubría hasta 50 millones de dólares, con un deducible de 15. Nosotros nunca habíamos siniestrado la póliza en más de 20 años, porque los incendios nunca llegaban a los 15 millones, y además era por evento, un evento de 48 horas de duración. Y nos dimos cuenta que primero el seguro no servía para lo que nosotros queríamos, porque no se correlacionaba bien con el gasto. Y otro, que teníamos que mejorar nuestra capacidad de combatir incendios. Nosotros combatimos alrededor de 2.500 incendios cada temporada. Esos son como 20 incendios al día, con aviones, helicópteros y brigadas forestales. Y nos dimos cuenta que nuestra estrategia no era suficientemente buena, por lo cual agarramos todos los datos que teníamos desde más de 10 años, 2.500 incendios al año, y para cada incendio teníamos la información de cuánto se demoró la patrulla terrestre en llegar, qué avión se despachó, cómo fue el agua que tiró, todo. Entonces le pasamos toda esa data a una empresa australiana que se llama CSIRO, y hizo un análisis de Big Data y nos dijo que nuestra estrategia de combate a incendios estaba errónea, que en vez de llegar apurado en 5 minutos a combatir un incendio, que es lo más importante para que no se expanda, hay que llegar un poco más tarde, pero con todos los recursos al mismo tiempo. O sea, no ganas nada con llegar con 5 minutos con un avión, si no está la patrulla terrestre para poder extinguir el incendio. Y cambiamos nuestra estrategia con estas simulaciones a 20 minutos, pero con los recursos en el lugar. Y con eso tuvimos la misma cantidad de incendios en el 2018 y 2019, y bajamos a 600 hectáreas de consumo,
de incendio y 1.500, o sea, una baja muy grande para combatir distinto usando tecnología. Y lo otro es que cambiamos nuestro seguro y fuimos la primera empresa a nivel mundial en tener un seguro paramétrico forestal. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Ahora, en vez de estar haciendo liquidaciones con cada incendio y que vaya el liquidador y tenga que ver qué árboles se quemaron y entorpecer la labor forestal, porque uno no puede cosechar nada hasta que no se analice qué se hace con esos bosques. Ahora lo que hacemos es que con un satélite toma fotos cada cierta cantidad de días y automáticamente con unos algoritmos determina la superficie quemada y tiene una liquidación automática. Hay una fórmula que dice cuánto es el recupero por la edad de las plantaciones, por la ubicación, y se liquida automático. O sea, ya no tiene que ir el liquidador, es una póliza que cubre toda la temporada, con lo cual un solo deducible, y fue una revolución en cuanto al aplicar tecnología, o sea, imágenes satelitales con algoritmos para determinar el daño forestal. Bueno, no tuvimos que ocuparla porque este año fue muy bueno los incendios, pero es una forma de optimizar y alinear los costos de un incendio con la tecnología. Así que estamos bien orgullosos de esas dos aplicaciones tecnológicas que nos permiten reducir el riesgo y transferir en forma más eficiente ese riesgo a las compañías de seguro. Nosotros como grupo nos hemos enfocado mucho, nuevamente por el tema de la eficiencia operativa, hacia la automatización. Podemos manejar, digamos, las plantas o controlar y tener información en línea de nuestras operaciones remotamente o en centros de control en las diferentes áreas de las operaciones. Creería que no somos una empresa que se apoya o requiere una digitalización tan fuerte, pero eso no quita que no estemos expuestos a riesgos de este tipo de ciberseguridad. Sí hay una fuerte tendencia, por ejemplo, en minería, hacia en los próximos años contar con camiones no tripulados. Los camiones de acarreo, estos inmensos que mueven 400 toneladas aproximadamente, llevan un chofer. Hay mucho interés en el control de la fatiga del piloto. Por ejemplo, hay sistemas que miden la posición del ojo, la posición de la cabeza, para que notar si está durmiendo o no. Le dan alertas a una central automáticamente. Todo este proceso se piensa que en algunos años va a estar automatizado a tal punto que ya no se requeriría de choferes. Actualmente, donde más nos apoyamos en la parte de digitalización es precisamente en el manejo de este sistema de camiones. Tenemos un control donde se ve exactamente la posición por GPS del camión, la carga que lleva, en qué punto se va a cruzar con algún otro, porque siendo camiones de tanto tonelaje, un incidente, un evento con esto es catastrófico. Entonces sí tenemos las exposiciones en temas de digitalización por ese lado. En temas de bases de datos no somos una empresa que maneja grandes cantidades de clientes, son unos cuantos clientes los que compran nuestra producción de cobre, y tampoco es que tengamos recetas mágicas para la producción del cobre. Es el cobre electrolítico y refinado, por lo cual la exposición de bases de datos no las vemos tampoco como un mayor riesgo, pero de nuevo no queremos dejar de protegerlas. Coincidentemente leí ayer un informe que el 54% de las empresas mineras habían recibido un ataque de ciberseguridad el año pasado, de diferentes niveles seguramente. Ha habido intentos de ingresar a nuestros servidores, y ahora es un poco conocido el tema de rescate o secuestro de servidores, o simplemente los toman por un rato y te piden un dinero para dejarte seguir operando. Tenemos posibilidad todavía de regresar a procesos manuales, tanto en producción como en la parte operativa administrativa, pero sí vemos en la automatización una exposición por ser tan necesaria para nosotros en el manejo y el control de la producción, ¿no? Gracias. Vamos a hablar ahora del mercado, el mercado asegurador. Estamos en un momento de cambio de tendencia del mercado. Se habla de cambio de estrategias de mercados aseguradores, estamos en un momento de compras de grandes brokers. Todos estos cambios pueden implicar o implican importantes
para el gerente de riesgos, que tiene que adaptar sus políticas, sus estructuras a la nueva situación. ¿Cómo vivís este momento? Pues nosotros, como lo hemos venido analizando, es que tenemos que al final lograr cambiar la manera de gestionar nuestros seguros, de gestionar la siniestralidad. Creo que por años, por lo menos en la organización para la que yo trabajo, hemos venido haciendo una gestión permanente con el sector asegurador que se ha enfocado más que todo en encontrar mejores negociaciones de las primas año contra año. Y lo que vemos al final es que obviamente esto no es un tema sostenible, o sea, no podrán seguir bajando y bajando y bajando hasta llegar a donde… y lo otro que vemos es que eso, al final, esa no es la razón de ser de las organizaciones, o de la organización no tiene una póliza para afectarla y aceptar toda su siniestralidad. Hay que cambiar la manera de gestionar los seguros, por lo menos al interior de la organización. Y esa manera de cambiar los seguros nos llevó a cuestionarnos cuál era el modelo de control, el modelo de seguridad, riesgos y cumplimiento que queríamos tener al interior de la organización. Hace unos años, para que ustedes tengan como referencia, cuando teníamos un evento que se nos materializaba, que en la aviación es todos los días un robo de un equipaje o un incidente con un pasajero, un avión que se golpea, las áreas que estaban al frente de estos procesos llamaban a las áreas de seguridad o de riesgos para que fueran a hacer algo. Vean, acaban de robarse un equipaje acá, vengan a ver qué fue lo que pasó. Y al final el cuestionamiento era, o sea, si las áreas que están al frente no se sienten responsables de la administración de sus riesgos, pues no estamos en nada. Porque es al final un tema de cultura. No puede ser que a ti te estén robando un equipaje y tu única reacción sea llamar a dar aviso, pero tú no hagas absolutamente nada. Y eso nos llevó a cambiar el modelo. Y el modelo pasó de ser un modelo de áreas que llamaban a levantar alertas a las áreas de seguridad, a tener hoy en día una estrategia que responsabiliza a esas personas que están al frente. Al lograr cambiar eso, hoy en día lo que vemos, y estamos en proceso de cambio, creo que esto va a demorarse un par de años más, vemos es áreas mucho más comprometidas con el tema de riesgos, áreas que ya no solamente están pensando en afectar la póliza, es que en la aviación lo que uno veía, por ejemplo, en áreas como mantenimiento, en ocasiones era que no se entendía cuál era el sentido del seguro. Entonces golpeas un avión, haces una llamada, activas la póliza y no ha pasado nada. Antes positivo porque te entraba algo de dinero por otro lado para poder seguir tu trabajo y tu día a día. Eso está cambiando y al final lo que creo que tenemos que lograr es que se entienda el seguro como una herramienta más para la gestión del riesgo. Pero tenemos que cambiar la manera de gestionarlo, tenemos que cambiar la manera de vender la gestión que se hace sobre todas estas pólizas. No es solamente buscar una mejor negociación de una prima, sino es buscar que la organización definitivamente aprenda, cambie, mitigue riesgos y en el futuro evite que se le vuelvan a materializar. Es uno de los grandes retos, esperemos lograrlo. A veces lo ve uno difícil, pero creo que hay que romper paradigmas, hay que romper y hacer cambios de cultura al interior de las organizaciones para lograrlo. Gracias, Guillermo. Gianfranco. Bueno, a medida que las tasas de interés empiezan a subir, siempre se dice que la capacidad en seguro podría empezar a escasear a medida que los inversionistas se van hacia otro activo. La verdad que yo como CFO de la compañía estoy bastante presente en el mercado bonos y siempre me río porque los bancos hace 10 años que van y dicen hoy día sí que es el mejor momento para emitir bonos porque ahora sí que suben las tasas. 10 años para abajo, para abajo, para abajo. Ahora empezaron a subir, pero de vuelta parece que la economía no está tan fuerte y empieza a bajar de nuevo las tasas, por lo menos de largo plazo. Uno verá cómo el mercado de seguros se comporta en la medida que va al mercado y uno licita sus pólizas. Yo diría que si es que uno ve
porque las pólizas o la capacidad está disminuida. Yo diría que la ventaja es tratar de retener un poco más. Si uno se siente tranquilo con el riesgo, con sus procedimientos de riesgo, aumentar los deducibles, retener algunas capas, es la forma como mantener los costos contenidos. Nosotros hemos tenido la ventaja que hemos visto, además, bajar las primas porque veníamos de una siniestralidad alta, con lo cual teníamos, además del tema de tasas bajas, una mejor siniestralidad acumulada. Y lo otro, que Arauco viene creciendo muy fuerte, comprando empresas en otros mercados, en Europa, en Estados Unidos, con lo cual nuestra cantidad asegurada siempre subía todos los años. Entonces éramos más atractivos para las compañías de seguro, con lo cual logramos buena negociación. Yo diría que si el mercado está más duro, hay que tratar de retener un poco más, en la medida que se pueda, que uno se sienta tranquilo con los deducibles. Yo creo que alinea muy bien a la organización el hecho de tener una retención más grande, porque se compromete todo el mundo a que en realidad el seguro no paga cualquier cosa, sino que uno tiene que correr con las primeras capas. Ricardo. Yo sí creo que como administradores de riesgo ha habido un cambio, hay un cambio en la actualidad, que en lo personal lo estoy viviendo en el día a día, en el rol del administrador de riesgos a raíz de los cambios en la industria de seguros. Sí se percibe definitivamente un endurecimiento en las condiciones y lo estamos viviendo en nuestras últimas renovaciones, con incrementos bastante altos, lo cual hace que la gestión del administrador tenga nuevos retos. Como decía Gianfranco, en los últimos años, yo llevo 6 años desde el lado del cliente, no había pasado por una etapa como esta. Afortunadamente en los últimos 6 años siempre se podían traer mejoras en las condiciones, en los términos, en las condiciones o en los precios, cosa que no estamos viendo a partir de este año. Está siendo mucho más difícil, y siendo de manera transparente, en esos 6 años que he pasado era muy fácil vender la gestión y lograr ahorros y la palmadita en la espalda, y qué bien estamos haciendo la gestión y qué bien estamos logrando eficiencias y ahorros. Eso ha cambiado, y hacia la dirección también uno tiene que cambiar la estrategia, porque ya empiezas a tener que requerir de estrategias más creativas, como de transferencia de riesgos, incrementar nuestros niveles deducibles, ser más partícipes del riesgo con la aseguradora, aumentar las retenciones, esquemas de retención financiera de riesgos o una creación de cautiva. Es algo que está sonando en nuestra empresa muchísimo en las últimas semanas, porque sabemos que la situación se está endureciendo, complicando, y no sabemos cuánto tiempo va a durar este ciclo. Entonces sí representa un reto que, como le decía, lo vivo en la actualidad, y en la dificultad de tener que hacer comprender a veces a la dirección que está fuera del mercado de seguros, o del entendimiento de cómo varían los mercados, y que siempre ha sentido que somos compradores importantes o jugadores importantes para las compañías de seguros, y que de pronto ese cambio de condiciones los hagan sentir como que no estamos haciendo bien nuestra labor, ¿no? Ahí viene el reto, yo creo, para los próximos meses, de la mano de encontrar estas estrategias más creativas de poder retener o transferir mejor nuestros riesgos. Gracias. Y ya para terminar, me gustaría que contarais alguna experiencia de vuestra actividad que pudiera ser exportable a otros sectores y pudierais compartir con nosotros, por suponer una best practice para otras empresas del sector. Bueno, no sé si una experiencia, pero por ejemplo quería compartirles que al final, por lo menos en nuestra industria, en este mundo que es globalizado, ahora cuando los escuchaba a Ricardo y escuchaba a Gianfranco, las preocupaciones o la perspectiva que debemos tener desde una gerencia o una dirección de riesgos es de carácter global. Nosotros hoy, uno de los temas de los aprendizajes que venimos teniendo con situaciones, por ejemplo, con la de Boeing del 737 MAX, que al final, gracias
a Dios no tenemos esa aeronave hoy en día, pero es como tenemos que estar mirando e identificando riesgos mucho más allá de nuestras fronteras. Hay riesgos que son eminentemente globales. En el caso nuestro, los dos accidentes que han tenido el 737 MAX y seguramente la situación de los 737 grounded va a hacer que la negociación y la próxima negociación sea una negociación muy compleja. Tenemos que abrir la mente, estar viendo el tema de tendencias y de riesgos a nivel global. Ya no podemos quedarnos en ver lo que pasa en nuestro país o solamente en nuestro mercado, sino estar viendo el mundo y viendo cómo eso que hay en el mundo nos puede afectar a nosotros directamente en la industria, en la organización que trabajemos. Gracias. ¿Alguna experiencia, Gianfranco? No, yo solo para repetir un poco que no tengan miedo en ir a las compañías de seguro y proponerle innovación. Porque nosotros fuimos, en el caso de este seguro forestal, fuimos a las compañías de seguro y a los brokers a explicarles el problema y tratar de encontrar una solución distinta. Y creo que se puede, trabajando con ellas, de encontrar algo que no está en el mercado, por lo menos en su industria. Este seguro paramétrico estaba para la industria agrícola, pero nunca se había hecho para bosques en tamaños grandes. Yo creo que esa idea es bastante, se puede aplicar a otros mercados y no solamente se fijen en los productos que ya están, sino que traten de innovar con sus brokers y con sus compañías de seguro. Gracias. Mi experiencia, yo creo que una buena práctica o una estrategia que implementamos y que ha funcionado muy bien es la cercanía con los mercados, tener esa comunicación muy cercana con las compañías de seguros y de reaseguros de manera directa, no necesariamente con el broker o con el intermediario, ha hecho que las negociaciones sean más fáciles en estas épocas donde los requerimientos de información técnica se están incrementando muchísimo. Vemos que una visita, el conocimiento, una junta, ir a sus operaciones o que vengan a las nuestras nos está sirviendo muchísimo en la negociación y en ese conocimiento que necesitamos que tengan de nuestras operaciones y cómo gestionamos el riesgo. Bueno, gracias a todos, muy interesante y damos por concluida nuestra jornada. Gracias. Muy bien, muchas gracias.